En esta edición del Atlas os contamos todos los detalles de la sanción a 7 futbolistas de la selección de Malasia por falsificación de pasaportes. viajamos al Mundial Sub-20 de Chile para preparar un enfrentamiento entre Francia y Nueva Caledonia con mucho picante. Nos fijamos en la bizarra Liga de Moldavia, que aunque acaba de llegar a su Ecuador, manda a 2 clubes a segunda para terminar allí la temporada. Y cerramos con una ronda súper remota que nos llevará hasta Sudáfrica y, por supuesto, a un pueblo pesquero del sur de Suecia llamado Mialbi. Atleros, atleras, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más, una semana especial. Jordi Domínguez, ¿cómo estás? Porque hemos estrenado formato, y la verdad es que estamos muy contentos porque, aunque técnicamente nos costó un pelín conseguir que se escuchase y se pudiese ser accesible, como habíamos prometido, de manera gratuita en iVoox, en esa plataforma amiga, y bueno, a cambio de una pequeña colaboración, ¿no?, con el Atlas en las distintas plataformas, en los otros lugares donde podéis escuchar podcast, pues finalmente ya hemos conseguido que ese capítulo especial, esa primera edición de Atleros Viajeros, le llamé, porque se me ocurre que al final siempre va a ser gente que va a tener mucha experiencia de viaje, muchas millas en las diferentes aerolíneas, pues lo inauguramos con Carlos Alós y creo que ha gustado. La verdad que yo me quedé bastante satisfecho también de esa charla que tuvimos con el actual seleccionador de Bielorrusia. Así es, Aitor, porque además de esa experiencia tan interesante que le ha llevado por tantos lugares, conociendo tantas culturas, tantos estilos de fútbol, tantos países, nos contó con todo lujo de detalles esa experiencia que ahora le tiene en Bielorrusia, y también nos contó, obviamente, su paso por el Kairat Almaty, que es un equipo que esta semana se ha puesto muy de moda por su enfrentamiento ante el Real Madrid en la Champions. Así que cosas súper interesantes que nos dejó esa charla de una hora con Carlos Alós, que creo que ha tenido muy buen recibimiento por parte de los oyentes del Atlas. Así que próximamente habrá más episodios especiales, más charlas interesantes con personajes futboleros muy atleros. Sí, nosotros que nos alegramos desde luego de que haya caído bien esta propuesta, esta idea. Es una horita, efectivamente, la podéis escuchar, como os digo, de manera totalmente gratuita, tanto si accedéis vía web como si optáis por escucharlo, como la mayoría de los mortales, a través de la aplicación en el móvil, ¿no? En iVoox es gratis. En Spotify y en las distintas plataformas, lo que os decía, hemos puesto el precio más barato, la cantidad más baja, ¿verdad, Jordi? Que es 1,99, ya más tirado no lo podemos hacer, para que podáis escuchar esta y todas las demás charlas que tenemos preparadas, que de hecho ya estamos aquí ultimando un pequeño comando Andorra, ¿eh? Correcto, vamos a estar dentro de unos días en el País dels Pirineus para Sí, señor. conocer a otro personaje muy alero. Seguramente ya algunos y algunas de quienes nos escuchan se pueden hacer a la idea de quién estamos hablando. Un tipo que además tiene una colección de camisetas enorme, que ha jugado más que nadie en una selección. Bueno, no voy a dar más datos, pero bueno, yo creo que ya con esto se puede sacar, y seguro que nos va a dar una charla muy interesante también, porque además es un tipo muy salado y Sí. el gran embajador del fútbol andorrano, yo diría. A ver, yo creo que le has hecho un retrato robot que tampoco hace falta ser del FBI para encontrar a este personaje. De hecho, se me ocurre que también estaría bien, Jordi, que la peña, los atleros y las atleras del mundo, nos vayáis diciendo a quién os gustaría que pasara por... a quién nos gustaría escuchar, ¿no?, en estos capítulos especiales que vamos a ir haciendo como mínimo una vez al mes, en estos atleros viajeros. ¿A quién nos gustaría que fueran apareciendo, que nos contase un poco pues su experiencia más remota, gente que tenga muchas millas y muchos sellos en el pasaporte, como es el caso de Carlos Alós? Yo creo que ese tipo de perfil, ¿no?, en el fútbol español cada vez se da más, cada vez en cuanto a jugadores, cada vez también en cuanto a entrenadores, y casi te diría que también en cuanto a directores deportivos, ¿no? Así que hay muchas piezas ahí en el engranaje del fútbol que en España se está haciendo bien, y cada vez pues se está exportando más, y por lo tanto pues nosotros también ahí nos vamos a poder beneficiar. Bueno, pues lo dicho, este es el primer apunte que teníamos que hacer a nivel interno, que hemos estrenado Atleros Viajeros, este formato que es más charlado, más entrevista, con algún invitado. Hoy tenemos el Atlas 59, Jordi, y ya hemos hecho el sumario. Tú nos propones ir a Malasia, pero ojo, hay que ir con los papeles en regla. Correcto, porque esta es una noticia que ha saltado a la actualidad en los últimos días y que además nos toca de cerca porque hay un par de futbolistas malayos de origen español, hay también alguno que juega actualmente en la Liga Española y obviamente
pues este terremoto burocrático va a provocar pues una serie de consecuencias bastante graves, porque la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha suspendido durante un año, durante 12 meses, a 7 jugadores de la selección de Malasia. Se trata de algunos futbolistas de origen argentino, otros de origen español, un jugador de origen brasileño y otro de origen neerlandés, que todos ellos habrían obtenido el pasaporte malayo mediante documentación falsa. Hablamos de Gabriel Palmero, un futbolista que actualmente milita en Unionistas de Salamanca, nacido en la isla de La Palma. Ahora mismo está apartado por su club a la espera de ver cómo se resuelve todo este asunto. El otro futbolista de origen español es Jon Irazábal, un central nacido en Bilbao, ex de la Morevieta, que actualmente juega en el Johor, en ese equipo malayo que tiene tantos españoles en su plantilla. Facundo Garcés es uno de los argentinos implicados, central actualmente en el Deportivo Alavés, había sido titular en todos los partidos de Liga hasta ahora, Aitor, y obviamente el club vitoriano ha decidido apartarle a la espera de ver qué sucede con esta sanción, que por ahora le impediría no solo jugar con Malasia, también jugar con su club. Ni siquiera puede entrenar con el Alavés durante los próximos 12 meses. Además de Palmero, Irazábal y Garcés, y Manuel Machuca, actualmente en Vélez Sarsfield, Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, João Figueiredo, que es el futbolista de origen brasileño, que está en el Johor, y Héctor Ebel, que es también futbolista del Johor, un centrocampista ex del Andorra y del Cartagena de origen neerlandés, que había obtenido también la nacionalidad malaya, pues parece que con documentación falsa, o por lo menos eso es lo que ha determinado tras su investigación la FIFA, porque todo esto parte de una reclamación que se presenta después de la participación de estos 7 jugadores en un duelo que enfrenta a Malasia y a Vietnam el pasado mes de junio, correspondiente a la tercera fase clasificatoria de cara a la próxima Copa de Asia. La FIFA recibe una queja relacionada con la convocatoria de estos futbolistas, lo investiga, detecta irregularidades en la tramitación de su nacionalidad malaya y decide, por lo tanto, inhabilitarlos durante 12 meses, como te decía, no solo para jugar con Malasia, sino también con sus respectivos clubes. Es decir, tienen que estar alejados de la práctica del fútbol durante un año a partir de la notificación de la sanción, que se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA, pero imagino que cuando han sido tan contundentes y tan rápidos en la ejecución de esta sanción, pues tiene pinta de que lo tienen todo bien atado. Te diré también que no es la primera vez que ocurre algo así. Si recuerdas, ya contamos en aquel episodio con motivo del 50 Atlas de Brazalete de hace unas semanas, que en su día la selección de Timor Oriental se empezó a llenar de brasileños nacionalizados y también acabó pillando porque se demostró que algunos pasaportes se habían pues obtenido de forma irregular y sancionaron a la selección de Timor Oriental sin participar en la fase de clasificación de la anterior Copa de Asia, de la de 2023, y obviamente de todos aquellos brasileños ya nunca más se supo, pero hay otros casos en los que pues ha habido una serie de nacionalizaciones de futbolistas han sido un poco reguleras, pero no han tenido sanción. Por ejemplo, estoy pensando en la selección de Qatar, Aitor, que si recuerdas, llamó mucho la atención que en el pasado Mundial, en el que fueron anfitriones, 10 de los 26 convocados habían nacido en otros países. Vamos, que iban con un buen número de nacionalizados a la carta, del mismo modo, por ejemplo, que ya había ocurrido con el balonmano durante el Mundial, que ellos también organizaron en 2015, aunque no fue de forma tan exagerada, porque entonces armaron una auténtica selección mundial con un montón de europeos a los que le dieron el pasaporte prácticamente de la noche al día. Contrataron a Valero Rivera, uno de los mejores entrenadores de la historia del balonmano, y se proclamaron subcampeones del mundo, una selección que hasta entonces prácticamente no había tenido presencia en el panorama internacional. Bueno, en el caso de la selección de fútbol, dirigida por Félix Sánchez, por el entrenador español en el pasado Mundial, había 2 nacidos en Irak, 2 en Sudán, 1 en Portugal, el defensa Rorro, otro en Egipto, otro en Bahrein, Ghana, Francia, Argelia, es decir, había gente prácticamente de todo el mapamundi. Pero por lo que fuera, en el caso de Qatar, pues parece que todas las nacionalizaciones estaban en orden. Y eso que para ser, o sea, si eres extranjero, para poder solicitar el pasaporte qatarí, Aitor, te piden haber vivido en el país durante al menos 25 años sin bien. una interrupción de más de 2 meses consecutivos por año. O sea, no fácil, es aquello fácil. que, bueno, pues ahora me instalo en Qatar,
aquí fijo mi residencia, pero realmente me voy a dar vueltas por el mundo y piso Qatar 2 semanas al año. No. Si estás más de 2 meses consecutivos fuera, durante un año de esos 25 que te piden, ya estás fuera. No te van a dar el pasaporte. En cambio, si eres futbolista, te basta con haber jugado 5 años allí. Es decir, se divide por 5 esa exigencia para poder obtener el pasaporte. Y yo te diría que si nos ponemos a mirar con lupa, caso por caso, a lo mejor encontramos alguno que ni siquiera 5 años antes de tener la nacionalidad catarí. Por eso te digo que al final, es verdad, hay que ser contundente con este tipo de actitudes, porque no es lícito falsificar un pasaporte para jugar con una selección, pero a veces, y como suele ser habitual en la vida, se es muy duro con los pobres y se es un poco más laxo con los ricos. Que ya no solamente es que se llevasen entrenadores y jugadores, es que se llevaron o ficharon hasta aficionados, ¿no? Correcto. Acuérdate que llevaron a una peña, si no me equivoco, de Ciudad Real, a animar a la selección catarí. Bueno, una cosa un poquito bizarra, un poquito artificial, pero no sé si ahí a lo mejor la diferencia está también un poco en la dureza, en la rigidez que pueda... Bueno, rigidez no, porque creo que es ser consecuente con lo que todos entendemos que debe de ser una selección nacional. Pero en cualquier caso, sí, las distancias son las diferencias que puede haber entre la Federación de Balonmano y la Federación de Fútbol, ¿no? Parece que la Federación de Fútbol realmente sí que ya le vio las orejas al lobo hace mucho tiempo, ¿no? Con casos de selecciones en el Golfo Pérsico, efectivamente, hace 15, 20, 25 años. Y la verdad es que se lo ha tomado bastante en serio. A mí lo que me llama mucho la atención es, primero, 3 jugadores argentinos, ¿no? De estos 7. No sé cómo de grande es la comunidad malaya en Argentina. ¿Cómo de sospechoso es que de esa, intuyo, pequeña comunidad de malayos y descendientes de malayos nacidos en Argentina hayan salido 3 jugadores profesionales, uno de ellos claramente profesional porque está actuando en la primera división del fútbol español, además capitán, yo diría, para el Chacho Coudet, o sea, un tipo bastante importante desde que llegó en el mercado creo que en el mercado de verano, no, en el mercado de invierno pasado. Eso Y además es. ya había estado un año sin jugar. O sea, este chico, Garcés, había estado un año sin jugar en su equipo, creo que era en Colón de Santa Fe, si no me equivoco. Sí, sí. Por una decisión, por una cuestión contractual. Estuvo un año sin jugar, con la intención de dar el salto a Europa, efectivamente lo da, y ahora resulta que le cae ahora otro año, parece, sin poder actuar, por culpa de esta movida, que efectivamente tiene toda la pinta de oler a lo que nos imaginamos, pero la Federación Malaya dice que ahora admite un error tipográfico. Se ha equivocado a la hora de pasar los documentos. Hombre, 1 o 2 vale, pero 7 fallos has cometido en 7 jugadores diferentes. Vaya, llamativo. Sí, sí. Bueno. Yo creo que no tiene pinta de que lo vayan a poder revertir a base de, bueno, pues eso, de apelaciones y de recursos. Y por lo tanto, pues estos 7 jugadores, Ebel, Irazábal, Figueiredo, Machuca, Holgado, Garcés y Palmero, que como nos ha dicho alguien en el feedback, son 7 apellidos malayos, pues creo que lo van a tener complicado. Sabe mal por ellos, pero es que claro, yo creo que ahí también Malasia ha jugado bastante fuerte, ¿eh? Sí, sí, porque además son 7 jugadores que actuaron los 7 en ese partido frente a Vietnam. No sé si la reclamación vino desde la propia selección vietnamita o desde otra selección asiática. El caso es que a la FIFA le llega esa queja, lo investiga y a partir de ahí detecta esas irregularidades que ahora ha sancionado de forma muy contundente y que más allá del daño que le hacen al jugador, que bueno, no sé hasta qué punto estaba o no enterado de la situación en la que se llevó a cabo esa nacionalización. Entiendo que estaría, aunque a veces ya sabemos que hay un juego por detrás de representantes y demás en los que no sé hasta qué punto puede saber el 100% de lo que está pasando el jugador. Pero bueno, debería por lo menos interesarse por ese tipo de asuntos para que Hombre, luego no pase lo que pasa. Pero es que los clubes son los principales perjudicados porque ellos se encuentran ahora con un futbolista con el que no pueden contar durante un año con la temporada en marcha y eso, a nivel de planificación, obviamente es un contratiempo muy importante. Estoy pensando, por hombre. ejemplo, en el Deportivo Alavés, con un futbolista, como decías, que es titular indiscutible como Facundo Garcés. Así que, pues obviamente, perjuicio tremendo para los clubes, obviamente también para los jugadores, pero al final ellos son responsables de esta situación, aunque sea por omisión o por no haber estado todo lo atentos que debían estar
a lo que estaba ocurriendo con esos pasaportes. Yo me imagino que sí que eran conscientes de que estaban ahí al límite del fuera de juego y me imagino, pero esto ya es, o sea, no quiero acusar a nadie, ¿no? Pero me imagino que tiene que haber ahí alguna compensación también. Sí, es verdad, Aitor, que todos ellos tienen antepasados, por lo menos nacidos en Malasia. Un No, no, abuelo, una abuela. por eso digo que la federación lo que dice, la Federación Malasia lo que dice es que ellos son, el pasaporte de Malasia lo tienen de manera correcta. No han incumplido ningún tipo de normativa ni se ha hecho ningún tipo de, bueno, pues eso, de exageración o de falsificación de dato biográfico por parte de estas 7 personas que parece que puede ser que sí, que reúnan esos condicionantes para ser ciudadanos de Malasia. Pero en fin, lo que dice la federación es que ha habido sin poder jugar. Bueno, pues lo estaremos siguiendo, Jordi. Yo creo que esto me parece que les daban 10 días para apelar. O sea que probablemente para el siguiente Atlas ya podremos tener una conclusión. Bueno, pues veremos cómo evoluciona el caso, aunque como decías antes, no tiene muy buena pinta, teniendo en cuenta la contundencia con la que ha caído esta sanción y que parece que los datos pues están ahí y ya Malasia incluso empieza a reconocer errores. Sí, estoy viendo aquí que el partido en cuestión acabaron palmando 4-0. Goles de Figueiredo, Holgado y luego otros 2 que no están en el ajo, como Corbin y Dion Cools. O sea, la verdad es que es una federación que esto también lo vemos cada vez más, ¿no? Es importante tener entrenadores, es importante tener staff técnico, es importante tener recuperadores, fisios, nutricionistas, pero ahí hay selecciones en las que tiene que haber una legión de administrativos removiendo ahí apellidos, buscando, llamando a embajadas, oye, búscame a este tío, tal, no sé qué, porque, joder, vas a ver los apellidos de la selección, tío, y dices, bueno, pues si esto es Malasia, vale, pues me lo tendré que creer, ¿no? Pero bueno, eso, que ganaron 4-0 contra Vietnam y ahora esto ha saltado por los aires. Bueno, Jordi, pues no sé, ¿tienes algún apunte más acerca de esta historia? No, de momento no, a la espera de ver qué pasa con esa apelación. Seguimos pendientes, ¿eh? Hasta ahora seguimos pendientes de la apelación, ¿eh? Correcto. De momento Pues por el pinganillo no me dicen nada, así que adelante. exacto, eso es, eso es. Pues entonces te propongo, mientras sigues ahí en la puerta de la FIFA, a ver si sale Infantino con con la decisión. Por cierto, Infantino, vaya. Bueno, te iba a decir, en vaya berenjenal se ha metido, pero ¿cómo no se iba a meter en un berenjenal si abrazaba a Trump hasta el punto de hacer o sea, inseparable los caminos de uno y otro? Ahora con esta posibilidad cada vez más real y cada vez más próxima, creo yo, de que la UEFA se plantee de una puñetera vez qué hacemos con Israel. Porque claro, es que tenemos a los rusos que a los 3 o 4 días les dijimos, oye, si os habéis puesto aquí a invadir a lo loco Ucrania, pues no vais a poder jugar, perfecto. Y en cambio con Israel no hacemos nada, llevamos 2 años y pico con un genocidio en marcha en Gaza y no hacemos nada. Sí. Bueno, ahora 2 años y pico después parece que la UEFA se plantea poder hacer algo con Israel, es decir, vetar la competición de Israel tanto en selecciones como en clubes en el fútbol internacional. Pero claro, eso va a generar ahí, o puede acabar generando, si esa decisión de la UEFA sigue para adelante, un conflicto entre UEFA y FIFA, porque no está tan claro que la FIFA vaya a dar el visto bueno a lo que decida la UEFA. Al final, las clasificatorias las organizan las confederaciones continentales, pero la Copa del Mundo, como su propio nombre indica, cuelga y depende de la FIFA. Y la FIFA cuelga y depende de la Casa Blanca, tal y como está ahora mismo la movida con Gianni. Así que, bueno, eso, que simplemente vaya berenjenal que tenemos abierto a nivel geopolítico. Pero bueno, yo, tirando de la geopolítica también, aunque un poquito menos mainstream, como ya sabes que nos gusta aquí en el Atlas, iba a proponerte viajar a Chile, que es siempre un país, a mí personalmente me parece bastante llamativo, me parece bastante chulo. Me gustaría ir a Chile, he tenido amigos allí en Chile y siempre no sé, junto con Uruguay son 2 países que me llaman la atención, ¿no? Ahora hay un Mundial Sub-20, lo cual es una buena excusa para viajar, concretamente para viajar a Talca, que en el idioma mapudungún, creo que es una palabra que no había pronunciado nunca hasta ahora, idioma mapudungún quiere decir sitio de truenos. Talca, sitio de truenos, ¿vale? Es la localidad o la ciudad una ciudad de casi 300.000 habitantes en la que juega el Rangers de Talca, ¿vale? Y en su estadio, en el Estadio Fiscal de Talca, pues el próximo 5 de octubre va a tener un encuentro, no sé si muy fraternal, entre las selecciones de Francia y de Nueva Caledonia.
Ya sabes por lo que digo esto de que no sé si va a ser muy fraternal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Porque, ahora lo vas a desarrollar, pero al final hay un nexo de unión muy claro entre Francia y ese territorio de ultramar. claro, sí, pero que además es que se las están teniendo tiesas en los últimos meses barra años. Y sí, sí, efectivamente, Nueva Caledonia, he mirado, Jordi, aparte de que está a 19.000 kilómetros de Francia, nada, un pequeño detalle, 19.000 kilómetros. Tiene 250.000 habitantes repartidos en 135 islas, es un archipiélago. Y ojo, porque constituye oficialmente, o sea, el nombre del territorio, o sea, ¿cómo le llamamos a esto? ¿No? Región, comunidad autónoma, colectividad de ultramar, no sé qué, es colectividad sui generis. O sea, tú imagínate ya que vives en un sitio al que la propia legalidad lo define como colectividad sui generis. O sea, en plan, no sabemos qué carajo es esto, pero los franceses quieren seguir teniéndolo. Entre otras cosas porque he visto que Nueva Caledonia alberga 1/3 de las reservas globales de níquel, que es un material bastante buscado ahora para construir, para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, ¿vale? O sea, 1/3 de todo el níquel del mundo está en Nueva Caledonia. Así que bueno, la movida está en que sí, han tenido 3 referendos de independencia y ahora llevan como un año seguido a base de revueltas, disturbios, varios muertos en el archipiélago, donde los canacos, que son los que se definen, dijéramos, como autóctonos del territorio, piden más autogobierno barra ya casi la independencia o la independencia directamente, y la población francesa o europea pues piden exactamente lo contrario. ¿Vale? O sea, esto es una situación en la que es un poquito complicado encontrar un punto medio porque, claro, tienes dos polos ¿no? muy distantes y prácticamente opuestos, ¿no? Obviamente no es un país reconocido por la ONU, porque no es un país, no es un Estado independiente, pero sí que puede tener su selección compitiendo en eventos internacionales porque así lo decidió, así lo permitió la Federación Francesa en 2004. ¿Vale? La FIFA permitía la autorización de la asociación, que con la autorización de la asociación miembro del país del que depende, se permita la asociación de una región que aún no ha obtenido la independencia. Y eso es lo que pasó en 2004 cuando la FFF pues, le permitió a la Federación de Caledonia participar en eventos FIFA y en eventos también de la Confederación Oceánica. Entonces, al igual que Islas Feroe o Gibraltar, pues eso, son selecciones que no constituyen estados independientes, no representan estados independientes, pero sí que compiten de manera autónoma, sin depender de o sin integrar las federaciones a las que teóricamente podrían pertenecer, ¿no? Vamos al Mundial Sub-20. Es un mundial en el que han participado representando a Oceanía 15 veces Australia, aunque ahora Australia ya sabemos que forma parte de Asia, 7 veces Nueva Zelanda, y además de estas dos grandes, nos encontramos 2 participaciones de Tahití, una de Vanuatu y 2 de Fiji. O sea que sería la sexta, el sexto combinado de Oceanía, si contamos las dos grandes, y la cuarta si contamos las minors, ¿no? Las underdogs. En el sub-19 del año pasado, los amigos de Caledonia se cargaron a Isla Salomón y eso es por lo que están ahora disputando ese primer torneo mundial sub-20 con la camiseta de Nueva Caledonia, que es un equipo absolutamente amateur en el que es verdad que hay 2 jugadores que juegan en equipos menores de Francia, en Bastia y en un equipo que no conocía de Niza, el portero, pero más allá de eso todos están pues implicados en equipos amateur de Nueva Caledonia. Acaban de debutar ahora esta misma noche, la noche en la que hace pocas horas estamos grabando este podcast, debutaron contra Estados Unidos, nada, 9-1. La verdad es que es difícil encontrar un partido o un enfrentamiento más dispar a todos los niveles. Estados Unidos contra Nueva Caledonia, pues bueno, 9-1, pero como mínimo, oye, un golito. Te voy a decir aquí para que quede constancia, vamos a dejar constancia de quién es el autor de ese golito de Nueva Caledonia, que es el primer gol de este combinado. Pues mira, concretamente se llama Simane, ¿vale? Este chaval, en minuto 70, le ha dado un golito para su selección. Wapae Antoine René Simane. ¿Y Ahí qué está. gol era dentro de la secuencia? Creo que era el 7-1, ¿puede ser? Sí, creo que es el 7-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-1. 8-1, minuto 70. Bueno, nada, eso, que hombre, obviamente no lo iban a tener sencillo porque creo que están en el grupo con Estados Unidos, con Francia y con Sudáfrica.
¿vale? O sea, es un grupo un poquito envenenado. Aquí la movida está, Jordi, en que tenemos que mejorar, obviamente ya nos ponemos la camiseta de Nueva Caledonia, tenemos que mejorar a Tahití. ¿Por qué? Porque Tahití es la peor selección que ha jugado nunca un Mundial Sub-20. Tuvo 2 participaciones, de hecho, 6 partidos, 0 victorias, 0 empates, 6 derrotas, 0 goles a favor, 35 goles en contra. Bueno, De ya ha momento mejorado en algo, ¿no? ya lo hemos mejorado, correcto. Ya estamos, gracias a nuestro amigo Antoine Simane, estamos mejor que Tahití. Vanuatu tampoco ganó ni empató, pero al menos hizo 4 goles en 2017. Y la mejor underdog oceánica fue Fiji, que en 2015 dio la campanada masiva al ganar, no por 1 ni 2, sino 0-3 a Honduras. O sea, eso sí que fue un pelotazo en 2015 en Nueva Zelanda, 0-3 de Fiji contra Honduras. Nada, lo dicho, que vamos a seguir un poco a este enfrentamiento. Yo me imagino que desde Francia pues se tratará, y quizá a lo mejor también desde Nueva Caledonia, ¿no? Se tratará de vender simplemente como un enfrentamiento deportivo. Es la primera vez que estas 2 selecciones se ven las caras en cualquier competición, en cualquier categoría. Por ejemplo, Dinamarca e Islas Feroe han jugado ya varias veces. Han jugado en 3 ocasiones en los últimos años, con 3 victorias a favor de Dinamarca. Y creo que es un parcial de 8 goles a favor y solamente 1 gol de Islas Feroe contra la selección del país o del estado al que pertenecen, ¿no? No se me ocurren así muchas más. Bueno, sí, obviamente Alemania del Este contra Alemania del Oeste. El clasificatorio creo que fue para el Mundial del 54, en el que Alemania Occidental tiene que jugar contra el Sarre. Pero claro, no era bien lo mismo, ¿no? Eso era ya situaciones un poco de un país que ha habido que dividir después de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, esto es, dijéramos, la metrópoli jugando contra una de sus colonias, ¿no? Sí, sí, sí. No Además sé es si te ocurre a ti curioso, alguna. no me viene ahora, puede ser que haya ocurrido alguna vez, pero no me viene ahora a la memoria, la verdad. Pero te iba a comentar que la situación que comentabas prácticamente de guerra civil en Nueva Caledonia ha hecho que su representante no haya podido participar creo que en las últimas 2 ediciones de la Copa de Francia, y en la de este año ya volverá a tener representante en Nueva Caledonia, con lo cual parece que se ha relajado un poco, por fortuna, la situación a nivel social y político. Pero claro, bueno, está ahí, ¿no? Hay un conflicto latente que es el de una población autóctona o indígena que quiere separarse de todas de la metrópoli, que quiere ser independiente al 100%, y obviamente Francia, por las reservas de níquel o por otras circunstancias, porque al final tiene un porcentaje de población bastante grande también viviendo allí, aunque no sea mayoría, pues no quiere desprenderse de ese territorio, aunque esté a casi, ¿cuánto has dicho de distancia? 19.000. 19.000. Bueno, está bastante lejos, pero bueno, claro, Sí, al bueno. final. No, pero mira, me sirve un poco como pase perfecto, Jordi, porque lo último que os quería comentar acerca de Caledonia precisamente es el reparto poblacional, ¿no? Para que nos quede claro un poco cómo está la movida. Según el último censo, el 41% de estos casi 300.000, 250.000 habitantes, 41% se reconocen canacos, ¿vale? O sea, no es mayoría, no sería mayoría absoluta, pero, hombre, es una minoría muy grande. Uh-huh. La minoría dominante, de hecho. El 25% se reconocen caldoches, que es la palabra o el término para definir franceses o origen europeo, blancos, ¿no? En su mayoría de origen europeo, que casi de manera unánime están en contra de cualquier atisbo de mayor autogobierno. Luego hay un 11% de mestizos y además hay un 5% de cayú o asiáticos, ¿vale? Sobre todo procedentes de Vietnam. No sé si alguno de ellos llamó a la FIFA para decirles que el partido de su selección olía un poquito mal contra Malasia. Bueno, en cualquier caso, esto es un poco el reparto, ¿no? Vemos que hay una mayoría más o menos así de los canacos, pero no les está bastando, no les está alcanzando para realmente pues, imponerse en los refrendos de independencia, que si no me equivoco no han conseguido ganar. El último además se produjo en plena pandemia, con lo cual ya directamente los partidos independentistas dijeron que no iban a participar, de alguna manera lo vetaron. Y efectivamente sí, hay razones de carácter, pues eso, de interés económico, pero sobre todo lo que también hay es un poco esa grandeur, ¿no? De la Francia imperial que no quiere desprenderse, no quiere pasar, en este caso Macron, a la historia como el presidente que de alguna manera pues perdió uno de los últimos jirones que le queda de grandeza a la República Francesa, ¿no? De hecho, en este mismo verano, tú apuntabas también, Jordi, que ahora parece que el ambiente está un poco más relajado porque efectivamente el representante del fútbol caledonio no ha participado en las últimas 2 ediciones de la Copa. La selección no participó en la última Copa de Oceanía, en la última, el equivalente a la Euro o la Copa América en
en ese continente. Es verdad que este verano parecía que las cosas mejoraban un poco porque Macron anunció en verano un acuerdo para reconocer a Nueva Caledonia como Estado dentro de la Constitución francesa. Esto es una cosa, ya me contarás a mí cómo se hace esto. O sea, reconocemos el Estado caledonio, que en principio dices, vale, pues esto, si eres independentista, suena bastante bien, pero dentro de la Constitución francesa. O sea, la Constitución francesa como que reconocería la existencia de dos estados, uno francés y el otro caledonio, todos ellos bajo el mismo paraguas. Como una federación, ¿no? Como una federación, os damos un poco lo que queréis, pero no dejáis de depender de nosotros. Exactamente. Por eso te decía que encontraba ahí parece que Macron encontraba un punto intermedio entre dos posturas antagónicas absolutamente, porque además preveía el establecimiento, la posibilidad de expedir nacionalidad caledonia, pasaporte caledonio, transferir competencias o soberanía como por ejemplo moneda, policía, justicia, bueno, en fin, dar una serie de elementos propios del autogobierno, pero el mes pasado el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, el FLNKS, ostras, las siglas habría que trabajarlas un poco más, amigos. El FLNKS, el movimiento independentista principal de Nueva Caledonia, ha dicho que rechaza estos acuerdos de Bougival, que es como se llama la localidad en donde se firmó, no sé quién los firmó, pero los independentistas dicen que esto no les mola y que, bueno, hay que seguir luchando, con lo cual la cosa está abierta y de momento el próximo 5 de octubre ya sabemos que el fútbol no es un elemento de poder, no es un elemento de política, pero es un escaparate perfecto para que ahora mismo estemos tú y yo y muchos alderos y alderas hablando y debatiendo acerca de la movida entre Nueva Caledonia y Francia con la excusa de este partido que se va a jugar en el Estadio Fiscal de Talca. Sí, sí, y con chavales de 20 años implicados y Francia seguramente deseando aplastar a Nueva Caledonia futbolísticamente como desearía aplastar, en este caso políticamente, a esa revolución, ¿no?, que quieren llevar a cabo los canacos para desprenderse definitivamente de Francia. Y la duda tonta que ahora mismo tengo es si Nueva Caledonia acaba consiguiendo la autodeterminación, la independencia, ¿se llamará Nueva Caledonia o cuál será el nombre del país en ese caso? ¿Verdad? Está bien, claro, claro. Habrá que renovar, ¿no?, a Caledonia otra vez. Sí, sí. Pues ahí está, es una duda que la verdad que probablemente mucha gente se está haciendo a estas horas, ¿eh? Seguro que sí. Oye, Jordi, aparte de esta movida de Nueva Caledonia y de lo que hemos estado hablando de Malasia, tenías un pequeño apunte por ahí también, ¿no? Atlero, atlera. Si te gusta el fútbol remoto, no te olvides de dejar buenas puntuaciones en iVoox o en la plataforma que uses para oír este podcast. Así conseguiremos que el Atlas llegue cada vez a más gente. Y ahora, Jordi, Aitor, seguid a lo vuestro. Sí, porque hay que volver a Moldavia de vez en cuando, porque yo creo que estamos hablando del campeonato más estrambótico del fútbol europeo. Ya hablamos en su día de Ilan Shore, del Milsami Orey, de ese equipo que se proclamó campeón a pesar de haber acabado la primera fase de la liga a 15 puntos del Sheriff, pero ahora voy a volver con eso porque, como te decía, la Liga Moldava tiene un formato realmente difícil de entender. Se disputa una primera fase de 14 jornadas, que justo ha terminado este pasado fin de semana. En esa primera fase, los 8 equipos que forman la primera división se han enfrentado a ida y vuelta, ¿vale? 7 partidos en casa, 7 a domicilio. Bien, terminan esas 14 jornadas y los 6 primeros acceden a una segunda fase en la que van a pelear por el título, pero en esa segunda fase se empieza otra vez de cero. Es decir, todos los puntos que hayas hecho en las primeras 14 jornadas no valen para nada. Simplemente te han servido para meterte en ese top 6 que te califica para poder pelear luego el título. Eso hizo, lo que te decía, el año pasado el Sheriff Tiraspol se pasea en la primera fase. En esas 14 jornadas le saca 15 puntos al Milsami Orey, que terminó quinto esa primera fase, pero como en la segunda fase los 6 equipos que van a batallar por el trofeo empiezan otra vez de cero, el Milsami estuvo mejor que el Sheriff y entonces se proclamó campeón, rompiendo un dominio del Sheriff Tiraspol que se prolongaba durante décadas en el fútbol moldavo. Este año el Sheriff también ha ganado esa primera fase, no lo ha hecho con tanta holgura porque le ha sacado un punto al Petrocup y 2 al Zimbru, pero visto lo visto, ¿qué más da? Porque ahora otra vez a empezar de cero y si estás bien en esas 10 jornadas por el título, pues te lo llevas. Y si no, pues va a pasar lo mismo que el año pasado, que un equipo que a lo mejor en la primera fase estuvo sesteando, pues ahora se despierte, esté entonado y te acabe adelantando por la derecha
y llevándose la liga. Pero bueno. Que esto, perdona Jordi, creo que ya en alguna ocasión explicamos que era una modificación después de tantísimos años de dominio y de hegemonía por parte del Sheriff Tiraspol. Sí, y les salió bien porque efectivamente está funcionando, claro. Sí, pasó lo que pretendían, ¿no? Con ese título del Milsami que te comentaba. Pero si todo esto ya nos parece rocambolesco, lo que ocurre con los dos equipos de primera división que no logran acceder a ese top 6 todavía lo es más, porque lo que ocurre con ellos, Aitor, es que pese a que han empezado la temporada en primera división, el hecho de quedar séptimo y octavo en la primera fase hace que el segundo tramo de la temporada 25-26 ya no lo jueguen en primera, sino que los mandan a segunda para pelearse con los equipos de segunda división por una de las plazas de ascenso a primera. Es decir, has empezado el año jugando en primera y ahora de repente te ves acabando el curso en segunda división peleando por tu supervivencia. Vamos al ejemplo práctico. Este año, tras la primera fase, tras esas 14 jornadas, en primera división, el Politécnica de Chisinau y el Spartani Sportul han sido séptimo y octavo, ¿vale? Bueno, pues bien, a partir de la próxima jornada, a partir de este fin de semana, aunque el campeonato de primera continúa con la liguilla por el título, ellos ya van a estar técnicamente en segunda, porque se van a sumar a la segunda fase de la División de Plata. Y allí se van a medir en una liguilla a los 4 mejores equipos hasta ahora en segunda. Solo el campeón... Dime. No. Si sabes cuáles son los 4 mejores equipos de segunda división. Te lo puedo mirar, no lo he apuntado por no liar más la troca. No, Jordi, que no era por pillarte, perdona. Que simplemente te iba a decir que me da la sensación de que en esa liguilla se van a encontrar los 2 peores equipos de esa primera fase regular de la máxima categoría del fútbol moldavo con el Floresti. ¿Te acuerdas del Floresti? Sí. Que el año pasado les fue de puñetera pena, pues este año están en segunda, pero por lo que estoy viendo han hecho una buena fase regular en segunda división y van a jugar ese mix, ¿no? Con 2 componentes de primera y son 4 de segunda. Claro, tenemos 6 equipos, los 4 mejores hasta ahora en segunda división, entre ellos el Floresti, que comentabas, y estos 2 equipos, el Politécnica y el Spartani, que descienden, digamos, de primera. Se juega esa liguilla y solo el ganador, solo el primer clasificado, obtiene el ascenso directo a primera división, pero ya para la próxima temporada, la 26-27. Vale. Bueno, mira, los equipos simplemente para sacar de dudas, porque supongo que habrá ahora mismo gente muy nerviosa diciendo, pero oye, decidme los equipos, pues son el Staucheni, el Univercomrat, el Floresti, nuestros queridos amigos del Floresti, que por lo que sea pues no los han vetado a pesar de que lo del año pasado acabó oliendo fatal, y el Iskra Ribnita, ¿vale? El Iskra Ribnita se ha metido ahí también en el último momento por encima del Cimbru 2 Chisinau. Y, por lo tanto, estos son los 4 mejores equipos de segunda división, que, por cierto, la segunda división en Moldavia está dividida en 2 grupos, con lo cual son 2 de un grupo y 2 de otro. Y claro, el Cimbru Politécnica 2 y el Spartani. Y el Cimbru Chisinau 2 no puede jugar, aunque por clasificación se lo hubiera ganado esta fase, porque ya tiene al Cimbru 1, claro, digamos, en primera, con lo cual no puede ascender. Bueno, tenemos esa liguilla de la cual el ganador obtendrá el ascenso, pero en Moldavia ascienden 2 equipos. Ahora vamos a ver de dónde sale el segundo ascendido, que también tiene tela. Bueno, el primero de la liguilla nos olvidamos, ya ha subido a primera, ¿vale? Pero del segundo al sexto, además de otros 5 equipos de segunda, es decir, un total de 10 equipos, van a disputar un playoff a eliminatorias cuyo ganador se va a convertir en el segundo equipo ascendido. O sea, es un porro tremendo lo de la Liga Moldava, ya no solo en primera, sino también en segunda, con ese sistema de ascenso que tienen, uno vía liguilla, otro vía eliminatorias, en el que participan un total de 16 equipos que pueden subir a primera. O sea, es una cosa... Bastante bizarra, sí, como tú nos has anunciado. Estoy viendo aquí... sí, efectivamente... Bueno, los amigos del Floresti que, joder, han cambiado radicalmente. Claro, están en segunda división, pues 6 victorias, 2 empates, solo una derrota, 30 goles a favor. Acuérdate que el año pasado eran goleadas en contra, una detrás de otra, además presentando al equipo juvenil, sin tener entrenador. Bueno, un auténtico desastre. Pues mira, pueden estar ahí llamando a la puerta del regreso a la máxima categoría de una manera más intrincada y barroca imposible, ¿no? Porque realmente el fútbol en Moldavia, pues prácticamente hay que ser moldavo para entenderlo, y yo creo que ni así. Sí, no, y luego, claro, luego tenemos ahí esa circunstancia geopolítica
con los equipos de Transnistria, que no solo el Sheriff, hay alguno más que juegan en una liga de un país al que no reconocen, pero bueno, es la única manera que tienen de estar dentro del ecosistema UEFA. Todo eso Sí. es un mejunje tremendo. Exacto. Mira, en segunda división de Transnistria está el Sheriff 2, que ocurre un poco lo mismo que comentábamos antes, al final siendo filial, pero también está el Iskra Ribnita, que es uno de los implicados en este porro barra playoff de ascenso, el segundo por detrás del Floresti en ese grupo 2, pues el Iskra Ribnita es también el representante de una localidad, Ribnita, que tiene, a ver, vamos a ver cuántos habitantes viven en Ribnita, vamos a ver. Population 47.000. Bueno, pues oye, ahí está prácticamente haciendo frontera. Bueno, en realidad es que Transnistria debes de vivir muy cerca de la frontera, porque es casi como una franja. fajita, una franja de tierra muy, muy estrecha entre Ucrania y Moldavia. Pero me molaría ver Transnistria. O sea, yo conozco a gente que ha estado allí y es como zambullirse en la Unión Soviética. ¿No? Sí, o sea, es como tú abandonas Moldavia, cruzas la frontera, te ponen un sello en el pasaporte y apareces en los años 70 en la Unión Soviética. Un poco. Pero que no te coja un apendicitis tampoco, en Ribnita. No, lo bueno es que la salida solo te permiten estar 24 horas en el país, a no ser que tengas que hacer noche, que entonces te dan un permiso especial, pero vamos, que no te puedes pegar allí una semana de vacaciones, ni mucho menos, es entrar y salir, la visita al médico, con lo cual si, hombre, te da un apretón que implique ir al hospital, como la frontera está tan cerca, pues oye, te vas a Moldavia, que no sé hasta qué punto te cubre, tendrás que tener un buen seguro médico, pero bueno, que hay opciones. Hombre, sí, está claro que con el básico no te entra, ¿no? El intercambio con la salud de Transnistria no te entra. Bueno, pues, oye, insisto, el Iskra Ribnita no lo conocía. Ahí está, esta gente que si suben, pues sería también un equipo más de Transnistria en la máxima categoría del fútbol moldavo. Pues nada, como tú dices, hay que ir siempre volviendo un poquito a Moldavia. Yo no sé cuánto tiempo hace que no volvemos a Irlanda. Estoy preocupado por esto, Jordi. Pues hacía tiempo, ¿eh? Yo creo que ya nos estaban echando de menos. Tiramos ahí ese ofrecimiento para hacer duet, ¿no?, de narrador y comentarista en partidos de la League of Ireland, pero se ve que nuestro ofrecimiento, pues no, por lo que sea, no ha llegado a Dublín. Parece que no. A ver, también te digo que nuestro nivel de irlandés... Hombre, nuestro nivel de irlandés con un par de Guinness es fluency. Bueno, sí, podría ser proficiency, ¿no? Sí, yo creo sí, que con cuatro te podemos hacer hasta dialecto de Cork. Hombre, te canto en gaélico, vamos, lo que tú quieras. Oye, ya para ir acabando vamos a hacer una ronda como os había prometido. Fíjate que en el aparato este de Alemania Oriental, ¿vale? Tengo además también este bonito audio. Comienza la No sé por qué tengo este audio. Bueno, sí sé. Esto es Trillo, ¿no? Es Federico Trillo, ¿no? Hombre, Federico Trillo, ¿cómo no? ¿Cómo? Vio Honduras, Comienza la votación. Manda huevos. Manda huevo. Por cierto, no sé si hemos comentado aquí en vivo y en directo en el Atlas que Federico Trillo tiene una participación estelar en esta serie documental de Perejil. No sé si lo habíamos... Ya me lío. Yo creo que lo comentamos, pero no dentro del Atlas. Sí, fue off the record porque hablamos de ese documental, que yo no lo he visto entero, pero recuerdo la conversación. Pues está chulo. Yo pensaba que lo de Perejil se resolvía con un WhatsApp o con 140 caracteres y realmente, oye, salen 3 capítulos que están hasta interesantes, a nivel, pues eso, de la geopolítica, de lo que había detrás. Intervención estelarísima de José María Aznar y Trillo, que la verdad que el tío se mantiene perfecto, ¿eh? No se le ha caído ni un pelo a Trillo. O sea, está igual que hace 30 años o 20 años. Cuando tienes una vida desestresada, supongo que eso también ayuda. Mira nosotros cómo estamos. Yo, porque no me pongo de espaldas, pero empiezo a tener ya cabellera de fraile. Pero hay una genética también. O sea, este señor, supongo, me aventuro a pensar que Trillo padre, que supongo que se llamaría también Federico, porque esos son nombre y apellido que se van replicando generación tras generación, pues seguramente tendría una cabellera espectacular, porque es ese pelo además así grueso, fuerte, ¿no? Estropajoso, ¿no? Sí. Sí. Está que le pasas la mano y te raspa, ¿no?
Correcto. Pues bueno, muy bien. Federico Trillo, me alegro de seguirle viendo a tope de Power. Y no sé por qué lo tengo aquí, pero bueno, eso, que iba a decir, la ronda... ¡Súper! Manda huevos. Pues nos lleva hoy a Sudáfrica, porque tú hablabas de la movida que hay en Malasia, o bueno, la movida que hay en 7 domicilios diferentes en distintos puntos del mundo por culpa de unos pasaportes que no han sido muy correctamente tramitados, pero es que en Sudáfrica también hay un pequeño lío, porque le han quitado 3 puntos a Sudáfrica, concretamente los que él había conseguido ganando a Lesoto en ese derbi preñado del que hablamos, ¿no? Entre Sudáfrica y Lesoto, pues se los han ventilado porque alinearon los sudafricanos a Teboho Mokoena cuando había visto ya 2 tarjetas amarillas en la fase de clasificación previa, o sea, en los partidos anteriores, y por lo tanto debía de no haberse alineado ni haber sido convocado directamente porque estaba sancionado. ¿Qué pasa? Parece ser que hubo un problema por parte de la Federación Sudafricana. Joder, esto con el tío que tiene que... El tío o la tía que tiene que meter los datos, ¿no? Se equivocaron, no subieron esa amarilla al sistema FIFA y, por lo tanto, el sistema FIFA no les alertó cuando fueron a hacer la convocatoria de que ese tío no podía participar en el partido. Por lo tanto, ni en la Federación, ni en la FIFA, ni en los medios de comunicación, nadie sabía que Teboho Mokoena, que por cierto es uno de los jugadores más importantes de Sudáfrica, no podía ser de la partida, no podía ser alineado contra Lesoto. Se alineó, jugó y por lo tanto los de Benín, que son los rivales en la clasificación, que en este caso estaban 3 puntos por detrás de Sudáfrica, pero que ahora mismo están igualados, pero por encima por diferencia de goles, reclamaron y efectivamente la FIFA, después de muchísimo tiempo, porque el partido se jugó en marzo, o sea, imagínate tú la FIFA también, el tiempo que necesita para resolver algo que es relativamente sencillo, ¿no? Pues bueno, 6, 7, 8 meses después dice que efectivamente Teboho Mokoena no tenía que haber jugado ese partido, que los puntos se los quitan a Sudáfrica, se los dan a Lesoto, y ahora la situación está tal y como te decía. Benín primera, 14 puntos, Sudáfrica segunda, 14 puntos, Nigeria tercera, 11 puntos, Ruanda cuarta, 11 puntos. O sea, ojo que ahí está la cosa bastante más apretada de lo que parecía en un principio. Existe un escenario muy plausible donde 3 selecciones entre estas 4 que te acabo de decir, Nigeria, Sudáfrica, Ruanda y Benín, 3 de ellas queden empatadas en lo alto del grupo y haya que sacar ahí las calculadoras para cuadrar pues eso, quién se clasifica directa como cabeza, como líder, como campeona de este grupo C y quién queda segunda y por lo tanto pues aspira a meterse en el interconfederacional. Sería, Aitor, precioso ver a una selección nueva como Benín en una fase final de la Copa del Mundo, pero viendo el calendario lo tiene complicado, porque es verdad que ahora lidera el grupo por diferencia de goles, pero le quedan 2 partidos y ambos son a domicilio, contra Ruanda y contra Nigeria, que además son rivales directos también en esa pelea porque tienen opciones matemáticas de pelear el primer puesto que da acceso directo al Mundial. Y en caso de que Benín lo consiguiera, no sé si Stéphane Sessegnon, que es seguramente el futbolista más famoso o que más nos suene de esta selección, que ahora ya está retirado, sí, porque creo que estaba jugando en Malta hasta hace un par de años, pero ya no sigue en activo. Oye, no sé si en caso de que Benín se clasifique, igual al tío le da por ponerse en forma porque sería algo realmente histórico para el país, para los guepardos. Sí, bueno, para los guepardos ahora, porque antes eran las ardillas. En Hombre, uno de los casos mucho más de renaming, un renaming un poquito cantoso. Ahí hay un upgrade bastante, porque claro, imagino que con las ardillas no impresionábamos ni a los vecinos, ¿no? ni al Iskra Ribnita. Así que le cambiaron el nombre o el apodo a los guepardos, que ahora la verdad que mola bastante. Y es verdad que a Sudáfrica le falta jugar contra Zimbabue fuera, pero en Sudáfrica, por aquello que te comenté de que, en fin, ahí también la Asociación Africana, pues no sé si está muy lucida, porque al final Sudáfrica va a jugar todos los partidos que le toca como local, pero encima 2 también en territorio sudafricano, cuando Lesoto y cuando ahora Zimbabue actúen también como locales contra ellos. Y luego le faltará contra Ruanda, pero también en casa. Ruanda es la única selección que ha derrotado sobre el campo de juego al combinado sudafricano, a los Bafana Bafana, porque ya decimos que la otra derrota del grupo clasificatorio ha sido esta administrativa contra Lesoto. Perdieron en Ruanda 2-0. Así que en ese estadio tan chulo que comentamos
en el episodio de Atleros Viajeros 1 con Carlos Alós, a la sazón, ex seleccionador de Ruanda. Correcto. Jordi, Sí, que al sí, final sí, está sí. todo bastante conectadito y bastante cerradito. Y ya para, ahora sí, acabar por todo lo grande, por todo lo alto y, en fin, por todo lo sorprendente, te diría, el milagrito de mi Albi. Jordi. Que no nos falte nuestro milagrito de mi Albi, Están ahí ya, porque hemos ganado al Bromapoicarna o léelo como quieras. Pero me lo estás Busca diciendo en en forma. serio, porque suena un poco a Sí, sí. broma poquiarna esto. Sí, pues no es Bromapoicarna, es el nombre del equipo que se quedó con un hombre más. Bueno, el equipo no se quedó con nada, o sea, se quedó con 11. El que se quedó con un hombre menos fue el Mialbi, pero a pesar de eso, oye, los del Mialbi, ya te dije hace como 4 o 5 semanas, también un partido que habían quedado con un hombre menos, que creo que en aquella ocasión fue para conseguir un empate en los últimos minutos, y te dije, guau, cuando estos equipos empiezan a hacer este tipo de cosas, que es normalmente el material habitual de los equipos grandes, ¿no? Ganar con el culo, jugando fatal, no sé qué, pero oye, voy sacando adelante los partidos. Cuando esto pasa, es que ya empieza a haber ahí alguien en el fútbol que dice, venga, vais a llegar y vais a ser campeones. Y efectivamente, el Mialbi en esta semana ha vuelto a hacerlo, ha derrotado al Bromapoicarna con un hombre menos y coincidiendo además con la derrota del Hammarby, que era su perseguidor, en su visita a Halmstad, con lo que nos hemos puesto a 11 puntos de ventaja. Tenemos 11 puntos de margen, faltando 5 partidos. Con lo cual, Jordi, el Mialbi puede ser campeón este fin de semana si gana al Elfsborg en casa, sábado 4 de octubre a las 15 horas. Por favor, todos con las alertas bien finas, bien a punto. Y el Hammarby, en realidad las alertas tienen que estar también en el partido del Hammarby el domingo 5 de octubre a las 14 horas contra el Göteborg. En Göteborg. Con lo cual... Esto no te lo pierde ya ni Farioli, ¿eh? Oye, Farioli tiene al Oporto ahora mismo volando, ¿eh? Sí, no, pero bueno, que quedó pero manchado sí, por perder aquella Liga del Ajax que llevaba 9 puntos de ventaja, faltaba un mes y la palmó. Sí. No, es verdad, tienes razón. Sí, en la definición de pecheada en la Wikipedia sale una foto de Farioli, tienes razón. Pero sí, efectivamente, parece que, a pesar de que venimos hablando del Mialbi desde hace ya bastantes semanas, pues chicos, no les hemos mufado, ¿eh? Y de hecho, estaba mirando que la gente en Mialbi, que ya sabes que esa bonita localidad pesquera que tiene un camping y tiene también una playa para perros, la gente en Mialbi ya está soñando muy fuerte, porque ya no basta simplemente con ser campeones, que ya sería la bomba, claro. Para una localidad de 1000 habitantes, tener un equipo campeón de la máxima categoría del fútbol en tu país, pues imagínate. Pero es que ya es ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque el Mialbi, Jordi, tiene 60 puntos. Y como te he dicho antes, quedan 15 por disputarse. ¿Sí? Somos de letras, pero más o menos hasta ahí ya sabemos por dónde puedo ir y más o menos imaginamos que hasta 75 puntos podemos llegar. El campeón histórico de la Allsvenskan, con 3 puntos por partido, 3 puntos por victoria, que más puntos consiguió fue el Malmo en 2010. Sobre 30 partidos ganó 21, empató 4 y perdió 5. Es decir, un total de 67. Lo tenemos bastante a tocar, no solamente ser por primera vez campeón de Suecia, sino encima ser el campeón con más puntos. Esto es de locos. Sí. Bueno. Esto es de locos. Buena pesca, para el Mialbi esta temporada. Bueno, imagínate, tío. Imagínate, es una locura. O sea, yo no sé cómo no hay ya... Imagino que sí, que tiene que haber ya ahí alguien en Disney o alguien en Netflix o alguien tal para vendernos esta movida. Yo quiero muchos documentales no uno, varios del Mialbi. Ya, lo que pasa es que lo suyo sería haber hecho el seguimiento de esta temporada. Una vez ya son campeones, la cosa cambia. No sé si alguna televisión sueca, aunque sea a nivel local, cuando la situación se ha empezado a calentar, a lo mejor han dicho, oye, esto da para una serie histórica, vamos a meter aquí las cámaras. No lo sé, a lo mejor nos sorprenden dentro de un tiempo en Netflix. Pues... Aquí, ¿sabes qué pasa también? Que saldrá el típico que dijo, hostia, yo estaba un día en una carretera de la Suecia profunda y me metí en un local de apuestas y estaba aburrido y le metí no sé cuántos pavos a que ganaba el Mialbi, ¿eh? Sí. Y ahora estará montado en el dólar. Bueno, sí, la verdad es que nosotros... no sé cuánto, como mínimo un par de meses venimos hablando del Mialbi, pues mira, podríamos haber montado ahí un dispositivo si tuviésemos una productora
para haber seguido algunos partidos que hemos ido escuchando, incluso hasta goles, ¿no? Goles en los últimos momentos, goles que han servido para ir sacando adelante la ruta del Mjällby hasta su primer, parece, Allsvenskan, si no se tuerce nada, que se tendría que torcer muchísimo, Jordi, para que este equipo de una localidad pesquera de 1.000 habitantes pues no esté el año que viene en la Champions. Sí, por lo menos en las rondas previas, ¿no? No sé exactamente en qué momento entra el campeón sueco. Yo creo que de las últimas, ¿no? Sí, debe ser... No sé si en la tercera previa o, Sí. o directamente en el playoff. Yo diría que en la tercera previa. En la tercera, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso, un hito histórico para este club, sobre todo por la idiosincrasia de la propia entidad, de un pueblo tan pequeño, que sí que es verdad que es un equipo que te podía sonar un poco, bueno, aquello que a veces miras la clasificación, porque no es que cuántos años lleva en primera, no es el primer año que No, juega la no, máxima no. categoría. Yo creo que ha participado 8 o 9 temporadas, sí. Entonces, Pero a mí me sonaba más a estantería del Ikea, sinceramente. Sí, también. Bueno, pues a lo mejor me sonaba a mí por eso y ahora me estoy Yo viniendo creo que arriba. sí, yo creo que Puede un ser. par de Mjällbys hemos montado, ¿eh? Puede ser. ¿No? Sí, sí. Puede ser. Oye, Jordi, que al final hemos hecho aquí un repaso bastante general, estamos en la frontera de la hora, pero no hemos hecho feedback, ¿eh? Como sabéis, desde la semana pasada hemos desplazado a la parte final, así, los haters del feedback ya podéis desconectar directamente, oye, chapata, no sé qué. A los que os guste o a las que os guste el feedback, pues aquí estamos también para recuperar algunos de vuestros comentarios. Si quieres, Jordi, empiezo yo porque tengo alguna cosa, por ejemplo, en Spotify. Ujú. Miguel Paleta, coincido con su imagen de los ingleses en Noche de Fiesta. Hombre, es que no es que nosotros tengamos aquí una especial querencia contra ese pueblo, ¿no? Hace muchos años estuve en una estancia de posgrado en Exeter y aunque era una ciudad algo campirana, no sé exactamente, dice, había ingleses festeando con poca ropa en la calle los viernes. Bueno, pues si solamente eran los viernes. Por cierto, el estadio del Exeter City, los Grecians, se llama igual que el del Newcastle United, St. James's Park. Saludos del primer atlero de Puebla, México, avecindado en Benito Juárez, Ciudad de México. Creo que Pues campirana nada, se refiere a Aitor a que es así como muy regional, muy de pueblo, ¿no? Claro, muy rural, ¿no? Eso Muy de es. campo. Sí, pues puede ser. Y luego también déjame mandarle un saludo muy afectuoso a Manuel Martín, que nos ha dejado aquí en comentarios de Spotify. Gracias por hacerme compañía mientras esperaba la grúa después de que el coche me dejara tirado en la A5. Joder. Oye, Manuel, pues tío, espero que acabase bien, esperamos que acabase bien. Y si hemos podido ayudarte a pasar un poco más rápido y más ameno esa espera, pues la verdad que contentos, ¿no, Jordi? Sí, hombre, yo espero que no le diera tiempo a terminar el episodio, más que nada porque si no, estuvo esperando a la grúa un buen rato, pero bueno. Hombre, que ya... si fue solamente un episodio, tira que te va. Ahora, si le ha dado tiempo a recuperar toda la temporada pasada, Sí. Mala cosa. Y ya para acabar o por ir cerrando un poco en el feedback de Spotify, Álvaro Medina, que te acuerdas que la semana pasada me dejó un comentario que es exactamente el mismo, lo que pasa es que yo lo leí después que la historia que os traje. Pues Álvaro Medina me dice, la próxima vez que tenga una pedrada así intentaré escribirte antes para que me des créditos, Aitor, jaja. A raíz de las ciudades con un equipo, se me ha ocurrido un tema para investigar. Capitales de países sin equipo en primera división con liga propia. Baduz no cuenta. Y esta semana añado que el LKS Gokalchovice contra el Zdrov B de Polonia está en 16avos de Copa con la ayuda de algunos jugadores del primer equipo que ya estaba eliminado, entre los que está el jugador-entrenador Lukas Piszczek. O sea, un equipo de aquello que juega con el filial, que yo, claro, había un guión en medio y pensaba que era Gokalchovice contra Zdrov B, pero no, es todo el nombre del equipo, Gokalchovice, Zdrov B, porque es el filial, parece ser que ha alineado a jugadores del primer equipo que ya estaba eliminado en esta Copa Polonia, en la que parece que este equipo está entrenado por un Lukas Piszczek que todavía es jugador-entrenador, el ex del Borussia Dortmund. Hostia, un poco raro Ojo eso, con Álvaro ¿no? Medina, que tiene buenas historias, ¿eh? Pero un poco raro, ¿no? Eso de que puedas meter a los del primer equipo en el filial para jugar la Copa. No sé cómo va el tema de las fichas en Polonia, pero desde luego aquí en España eso no sería posible. Si eres del primer equipo no puedes jugar con el filial. Bueno, es Al que revés, España, sí, pero... en España directamente la Copa no la puede jugar Bueno, los filiales. sí. En su día sí se podía. Si quieres un día podemos recuperar historias de cuando jugaban los filiales en la Copa, obviamente más allá de aquella tan manida del Castilla jugando una final contra el Real Madrid. Pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que creo que un año antes hubo un Barça Athletic Real Madrid, que estuvo muy cerca de poder ganar aquella eliminatoria el Barça Athletic, el filial del Barça. Así que, bueno, hay duelos bastante chulos. Hay también derbis madrileños con el filial de uno enfrentándose al equipo de otro.
dio para sí, dio para mucho, quería decir, todos aquellos años en los que los filiales también en España jugaban la Copa. Pues sí, la verdad que es una buena movida. Esta de capitales de países, Jordi, sin equipo en primera división, se me ocurre que también puede dar para que le peguemos un vistazo. O sea, tú decías que tenías el Excel este, ¿no? De especiales, porque es que yo ese Excel no lo tengo. Sí, lo tengo que actualizar, pero Pues actualízalo sí. si te parece ahora, porque estas dos ideas de Álvaro Medina y esta que comentas tú, creo que pueden dar para que en algún momento determinado a lo mejor hagamos un especial que, claro, al no tener entrevistado, a no ser que nos busquemos un entrevistado, al no tener entrevistado, pues no entraría dentro de la categoría esta de atleros viajeros, que es un poco el formato que nos hemos inventado y que ya sabéis que podéis escuchar en todas las plataformas, en Spotify y las demás plataformas, a cambio de una pequeña colaboración, 1,99 para que sigamos rebuscando en la basurilla del fútbol internacional, Jordi Domínguez y Aitor Lagunas, y en iVoox completamente gratis. Por cierto, en iVoox, ¿qué comentarios hay? Jordi, ¿tienes ahí algún Sí, feedback? mira, rescato algunos. Por ejemplo, de Jordi, de mi tocayo, que dice: Aupa, yo he estado varias veces en Newcastle porque tengo un colega de allí y hemos hecho bastantes idas y venidas durante los últimos 30 años entre ambas familias. O sea, fíjate si Wow. ha visto la evolución de Newcastle en las últimas 3 décadas. Y dice: corroboro que beben como si no hubiera un mañana. Dice: la movida es que empieza muy pronto con el drinking y para las 5 de la tarde ya ves escenas que aquí se dan a partir de las 2 de la madrugada. Eso sí, nunca he tenido ningún problema. Son gente súper acogedora y siempre me he sentido muy a gusto en la ciudad. Yo también he sido un Jordi entre Jordis, ¿eh? Le pasa lo mismo que a mí, que daba mucho juego con este nombre tan típicamente catalán, pero que fonéticamente o tiene una sonoridad muy parecida a ese gentilicio, ¿no?, que tiene la gente de Newcastle a los que se les llama Jordis. Un abrazote y Zorionak por el podcast. Sobre el tema de los entrenadores breves, nos dice Daniel Salvador: Camacho estuvo solo 22 días de entrenador del Real Madrid y ni siquiera llegó a debutar de forma oficial. Dice: y como Aitor recordará, más breve fue la etapa de Ander Garitano en el Zaragoza, que solo estuvo 8 días, si mal no recuerdo, y ya he visto que le has contestado, Aitor, que hace poco te lo Sí, encontraste, ¿no? La Ciudad Deportiva del Español. sí, señor. La verdad que me hizo bastante ilusión porque a mí Ander Garitano me gustaba mucho cuando estaba en el Athletic Club y me sorprendió mucho cuando fichó por el Real Zaragoza, y la verdad es que le tenía muy perdida la pista desde que fue efectivamente de manera fugacísima entrenador del Real Zaragoza en Primera División en una situación muy complicada. Yo creo que él mismo pues dio el paso atrás porque, aunque yo creo que era una buena solución, pero no se debió de ver capaz, ¿no?, de torear semejante miura. Y luego estuvo de director deportivo en el Ebro. Y ahí es donde coincide con Manolo González, actual entrenador del Real Club Deportivo Español, al que pude entrevistar junto con Ile Oleart, el responsable o el cabecilla, ¿no?, de la media inglesa, en una entrevista que va a aparecer pues, la semana que viene probablemente en la revista Panenka, en un número dedicado al 125 aniversario del Real Club Deportivo Español. Estábamos en la ciudad deportiva Dani Jarque, en San Adrià del Besós, y de repente pasa por ahí un señor y digo: pues este tío es Ander Garitano. Y entonces me salió digo: Ander, ¿qué pasa tal? No sé qué, hombre, ¿qué pasa tal? Y empezamos a saludarnos y bueno, yo no había hablado nunca con él, no recuerdo haber hablado con él, pero en fin, aquello que obviamente yo le conocía a él y él más o menos a lo mejor también le sonaba de la tele o lo que sea, y estuvimos hablando un buen rato y me contó que es que está desde hace ya un par de temporadas de director de rendimiento del filial y del juvenil del Español. Así que un papel bastante interesante. Supongo que, no sé si tiene que ver, intuyo que sí, con la presencia también de Fran Garagarza, el ex director deportivo del Eibar, ¿no?, que está haciendo muy buena tarea con el Español. Fíjate cómo está el Español, ¿eh? Sí, Es sí, de ha locos. empezado muy bien la temporada. Oye, y con Manolo González hablasteis también me imagino que sí, ¿no? De sus tiempos en equipos de categorías inferiores, de Segunda B, Primera Federación, cuando compaginaba todo eso con conduciendo autobuses. Sí, señor, sí, señor. Hablamos de eso. De hecho, yo le pregunté si no estaba ya un poco hasta Ya, las narices de que le tiren eso. Claro, yo un poco me lo preparaba, Jordi, y yo pensaba: joder, es que nos hace mucha gracia lo de que condujera autobuses, pero al final es una profesión como otra cualquiera. claro, Quiero sí, decir, sí, si hubiese totalmente. sido, profesor de educación física, Ya. pues nadie diría: hostia, y era profesor de educación. Y entonces, claro, como que lo primero que ahora asociamos con Manolo González, aparte de, en fin, ese empuje que tiene, ¿no?, y esa rasmia que le pone, ese coraje que le mete, es eso, que viene de un entorno humilde y que ha sido conductor de autobuses, probablemente porque es una profesión poco habitual en el mundo del fútbol profesional, Sí, ¿vale? sí. Pero dicho esto,
claro, también es un poco como reducirlo a una condición un poco de anécdota cuando yo le decía, digo, joder, es que tío, es que tú has ganado 2 títulos. Porque el primer año, ascender al Español, ¿cómo estaba ese Español? No estaba para ascender. De hecho, contra el Oviedo en la final del playoff le cuesta Dios y ayuda. Recuerdo el partido en el Tartiere, acaban 1-0, tenían que... Probablemente hubiera sido para más, para haberlo palmado por más, y el partido de vuelta muy, muy, muy justo y acaban metiéndose en primera. Y eso es una diferencia bestial. O sea, para el Barça y para el Madrid, ganar la Champions yo creo que es menos que para un equipo que se considera de primera y está en segunda y puede continuar un segundo año en segunda, porque el segundo año en segunda es muy jodido. El segundo año en segunda ya te iguala con segunda y empiezas a aclimatarte demasiado a lo que es la segunda división. Pues el Español consigue el ascenso. Y luego la permanencia del año siguiente, es decir, de la temporada pasada, para mí es otro título. O sea, en diciembre, como estaba el Español, estaba muerto en la bañera. Y con un par de fichajes, la llegada de Urco, la llegada de Roberto y pim pam, el equipo empieza a funcionar. Sí. O sea, para mí tiene mucho mérito. Entonces yo le dije esto y se descojonaba y decía, sí, sí. Es verdad que hablé con nuestro querido amigo Alex Pareja para que me pasara algún tip también. Y entonces él me dijo que su madre, la madre de bueno, estoy desvelando un poco la conversación, pero en fin, que la madre de tenía un bar que se llamaba Galicia, el bar Galicia. Sí, que esto lo entonces, contó, ¿no? Cuando hablamos con él aquí en uno de los primeros episodios de este podcast con Pareja. contó que creo que se ponían moraos. Sí, que era un sitio como de concentración del equipo, ¿no? Cuando coincidieron en el San Gabriel, que es un equipo de cantera súper mítico de Cataluña. Eso es, sí, sí, sí. No, personajazo brutal y bueno, la verdad que satisfecho por la charla con Ilie, quedó una cosa chula, esperemos que a los pericos les guste y a los que no sean pericos pues también, porque al final yo creo que estos números que tienen un poco no la excusa de un club también lo que te permiten es que a lo mejor, oye, si no eres en este caso del Español o hace pocos números que hicimos uno del Racing de Santander, joder, también descubres cosas, ¿no? Claro. De la identidad y de la cultura que hay detrás de los clubes, que es algo que a lo mejor en la Premier todos tenemos muy presente, ¿no? Los apodos de los equipos y las historias que hay detrás de las aficiones y de los estadios y tal, y a lo mejor aquí en España nos falta un poco. Pues bueno, pues a partir de ahí, a lo mejor una mirada más profunda al español, pues también sirve. Venga, voy a rescatar ya el último comentario que nos ha dejado Marcos Alonso. Mira, hablabas de Galicia, en este caso del nombre del bar de la madre de Manolo González. Marcos Alonso es gallego, es vigués y ya nos ha comentado pues algunas de sus peripecias relacionadas con el fútbol que le han llevado por medio mundo y nos dice: en relación a la Champions africana, conozco a un chico recientemente fichado por el Police Football Club de Kenia, del que hablaste la semana pasada, Aitor. Dice, lo tuvimos por aquí los 2 últimos años. Dice, también ha estado jugando la Kagame Cup. O sea, tú imagínate cómo se va uniendo todo. Dice, si en algún momento necesitáis información de primera mano, ahí tenemos un buen contacto. Así que Marcos Alonso, que tiene nombre además de lateral del Celta, nos propone poder ahondar un poquito más en ese club relacionado con la policía de Kenia y si queremos incluso pues también sobre la Kagame Cup y lo que supone con alguien que la ha disputado. Así que se nos abren nuevas oportunidades para seguir ampliando conocimientos. Oye, pues es que yo creo que Marcos Alonso también, Marcos Alonso, el Marcos que no juega, no sé si a lo mejor podría entrar también, si le apetece claro. Lo metemos un día porque tiene una cantidad de experiencias. Este también tiene sellos en el pasaporte, ¿eh? Sí, sí, unos cuantos. Bueno, pues nada, Jordi, yo creo que aquí lo vamos a dejar, que ya nos hemos pasado de la hora prácticamente 10 minutos. Capítulo bonito. La semana que viene ya rompemos la barrera de los 60, ¿eh? Sí, sí. Alguna noche hemos estado a punto, ¿eh? Pero no ha sido el caso. ¿De qué? ¿De romper? ¿De entrar en los 60? Hombre, hostia, no jodas. No, ¿Sí? No. Hombre. Era por soltar el chascarrillo, pero no, hombre. Por soltar el chascarrillo. Bueno, pues, a veces hemos tirado por alto, pero no tanto. No, hemos tirado por elevación, pero bueno, puede ser, no lo sé. Yo, ¿sabes qué pasa? Que es que hace tanto tiempo ya que no salgo que ya ni me acuerdo. Yo también, la verdad que estoy ya retiradísimo. Yo te estoy hablando de la prehistoria. Sí, si alguna vez nos acercamos a esa frontera, que no digo yo que no, pero yo creo que ya habrá prescrito. Sí.
¿eh? Sí, Son, sí. son delitos como... No, y además, claro, estamos... o sea, he querido tirar la broma y me he pasado, pero 3 pueblos, porque realmente cuando nosotros salíamos a hacer pupita, Claro, cuando nosotros salíamos... teníamos 30 años, o sea, y claro, eso significaba doblar, no. Hombre, los 40 sí, pero y 40 y largos, pero Sí, tanto no. hombre, ahí sí. Tanto no. Ahí sí. Jordi, te has metido en un jardín así Sí, para... sí, pero sin quererlo ni beberlo, ¿eh? O sea... Para salir del episodio has dicho, mira, jardín botánico, me voy a meter aquí a ver si me atrapo con alguna zarza. Pues bueno. Sí, con todas. Se me han quedado las piernas magulladas. Sí, la semana que viene eso, que entramos en el capítulo 60, que vais a seguir teniendo además esta charla con Carlos Salós, que podéis escuchar gratis en iVoox, y que la verdad que ha sido un descubrimiento, la verdad. Tanto por conocer a Carlos como por el formato que creo que va a tener bastante recorrido si seguimos identificando y accediendo a personajes con tantas historias y tantas experiencias como el caso de este Tortosino. Dejadnos también en comentarios, como os he dicho antes, si conocéis, si os suena, si os apetece escuchar concretamente a una persona, a un jugador, a un entrenador o jugadora o entrenadora españoles por el mundo, que tengan muchas historias, que tengan muchos sellos en el pasaporte, como decimos, porque, oye, nosotros estamos ahí abiertos. Esto será en las semanas que viene, la próxima Atlas 60. Hasta entonces, Jordi, cuídate y nos vemos y nos oímos. Venga, Aitor, alderos, Vale, hasta la próxima. cuidaos. Chao. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.